Manuel, oyéndote hablar, me ha parecido oír decir algo relacionado con las partes de... Yo a veces me atasco en mi propio diálogo interior, no sé muy bien salir de ahí, no sé si es bueno o es malo. Bueno, no es ni bueno ni malo, es inevitable. Es decir, el ser humano es el único animal en todo el planeta Tierra que puede hablar que tiene un lenguaje. Ningún animal puede hablar. Somos los únicos animales que podemos hacer herramientas y demás. Y esto entronca un poco con lo que hemos hablado muchas veces de nuestra parte consciente del cerebro, que pertenece a la parte humana, y la parte inconsciente, que pertenece a la parte más animal que compartimos con el resto de los mamíferos y primates y demás. Pero volviendo a lo del diálogo interior, no es ni bueno ni malo hablar con uno mismo, es imposible dejar de hacerlo. O sea, el ser humano está constantemente hablando consigo mismo, y ese diálogo interior que tenemos es lo que delimita nuestra realidad sobre el mundo. Por eso una persona que tiene una esquizofrenia o que tiene un Alzheimer está fuera del mundo, porque su lenguaje no es capaz de articular la realidad. ¿Qué ocurre? Que cuando hablamos con nosotros mismos es como si tuviéramos diferentes personajes en un teatro dentro de nuestra cabeza, que todos somos nosotros. Ujú. El caso más característico que me hablan muchos clientes es dicen, es como el angelito bueno y el diablillo malo. Digo, efectivamente, tienes una voz que te dice, el fumar te va a dar cáncer de pulmón, esto va a acabar contigo, déjalo, que no vale tal. Y otra parte que me dice, sí, pero me encanta y voy a seguir haciendo. O en el amor, ¿no? O sea, una parte me dice, este hombre no me conviene porque me maltrata, pero otra parte me dice, yo no puedo dejarlo, ¿verdad? Ujú. Pero eso es como una especie de esquizofrenia o algo así. No, la esquizofrenia es una persona que sí que puede escuchar voces o que puede escuchar tal, pero siente que esas voces de alguna manera no le pertenecen. Son voces externas, son voces que vienen de fuera. Los marcianos me están diciendo que tengo que conseguir colonizar la Tierra. O tengo una voz que me dice que tengo que coger y que soy Napoleón. O que tengo que conquistar Europa. Pero estas voces sí que las reconocemos como nuestras, forman parte de nosotros, las reconocemos como nuestras. ¿Qué ocurre? Que esas voces en la mayoría de los casos son inocuas y las tenemos todos. Pero, y esto es muy interesante, dos cosas. La primera, que la mayoría de esas personas que se forman entre nosotros, esas personalidades, esas voces, se forman en los 8 primeros años de vida. Son rasgos que adquirimos en nuestra primera infancia y volvemos otra vez a la importancia de los primeros años de la vida. Y lo segundo es que si yo vivo una situación traumática, estas partes pueden llegar a volverse independientes del resto de la persona. Ujú. Y voy a poner dos ejemplos. Imagínate, como hablábamos antes, que yo tengo una madre que a veces es cuidadora y que a veces puede ser maltratadora. En mí se crearán dos personas, digamos, dos partes. Una parte que querrá mucho a su mamá y otra parte que le tendrá mucho miedo a su mamá. Ujú. Si yo esto lo acepto y lo integro, bueno, pues que mi madre es así y yo tal, pues tengo que tener cuidado porque puede ser de una manera o de otra, no hay problema. Pero si yo, por ejemplo, la parte que detesta a mi mamá la trato de ocultar, la niego porque mi madre es imposible que me haga daño, cuando toda la noche me está pegando una paliza, entonces lo que ocurre es que ya empezamos a entrar en un terreno en el cual gasto muchísima energía para poder ocultar esa parte. Gasto muchísima energía y entonces empieza a crear diferentes partes y algunas incluso yo las desconozco o las reprimo muchísimo. Y esto es, por ejemplo, la típica persona que es una persona normal, pero un día por una tontería pierde el control y se pone ahí a pegarle golpe a las paredes, ¿no? Entonces teníamos lo que llamamos, nosotros los psicólogos le llamamos la parte aparentemente normal, que es la parte que va al trabajo, la parte que se relaciona con los demás, y todos tenemos, digamos, partes emocionales que están dentro de nosotros. Yo no me comporto igual en la consulta siendo psicólogo que tomando una cerveza con unos amigos. Son diferentes entidades, pero todas forman parte de mí, todas forman parte de mi self, están integradas. Pero si ocurre que, por ejemplo, estoy en una situación en la cual revivo un miedo, pues porque tuve unos compañeros del instituto un día me hicieron una encerrona y me pegaron una paliza, y vuelvo a tener miedo a que me vuelvan a pegar, esta parte se verá desbordada y la que tomará el control será una parte emocional, que hará o bien que salga corriendo o que me ponga a darme un ataque de pánico y tal, porque tengo miedo de volver a revivir eso que viví. Esta parte lo que me está diciendo es, oye, ten cuidado que estás volviendo a vivir esa misma experiencia que fue tan traumática. Y esta parte emocional toma el control. Y estas son muchas veces las respuestas que tienen las personas, es que no puedo remediarlo. No sé por qué, pero de repente pierdo el control o me quedo paralizado o noto que me voy a desmayar o me vuelvo muy violento y no sé por qué, sin ningún motivo.
O cojo, estoy con mi pareja y cuando mejor estoy, tengo la sensación de que tengo que salir de allí huyendo porque no soporto estar tan bien, ¿vale? Porque esas partes emocionales toman el control. Si estas partes emocionales, pues como un ser humano que soy, las reconozco y las admito, no pasa nada. Pero si empiezo a rechazar a esas partes, se crean fobias a esas partes o fobia entre las partes, entonces empiezo a entrar en el reino de la patología. Volviendo al ejemplo de antes, la madre que ha maltratado al niño, pero que a veces era cariñosa. El niño no puede saber cuándo va a ser cariñosa y cuándo va a ser maltratadora. Se puede crear una parte que tenga ira hacia la madre muy reprimida y otra parte que la quiera mucho. Y esas partes se van a llevar muy mal, no se van a reconocer. Cada vez que esté en una situación en la cual siente un mínimo de ira, puede entrar en ataques de pánico, puede volverse extremadamente violento, porque va a tomar el control de esa parte. Una chica que ha sido violada, por unas razones biológicas que no vamos a entrar ahora, esa persona puede sentir que su cuerpo no le pertenece y puede observar la violación desde fuera como si lo estuviera viendo en una televisión. Es una disociación que se llama. Ella te va a venir y te va a decir, yo fui abusada, fui violada, pero yo no sentí nada. ¿Vale? Eso es tan terrible que su mente ha creado una separación brutal entre la mujer que fue violada y la otra mujer. Pero claro, el coste que tiene mental es brutal. Y no va a venir por la violación, va a venir porque no duerme, porque no puede tener relaciones sexuales, porque resulta que sin venir a ningún motivo tiene ataques de pánico, porque resulta que está sola en su casa y tiene miedo a salir a la calle. Y la disociación es tan grave que llega a pensar que eso no tuvo ninguna importancia porque durante ese abuso no sintió dolor, por ejemplo. Son mecanismos de defensa de nuestra mente, pero que si no resolvemos producen un malestar terrible. En muchos casos lo que hacemos en terapia es que hacemos negociación entre las partes, ¿no? Decimos a las partes que dialoguen entre ellas para que se puedan poner de acuerdo, porque cada parte tira de tal manera en la persona y el que tenga esto se sentirá muy reconocido, que se sienten completamente bloqueados, no pueden tomar ninguna decisión, porque hay tantas partes hablándole, que la persona se siente paralizada, porque no sabe hacia dónde ir, ¿no? O puede tomar la decisión y al poco tiempo venir un arrepentimiento brutal y una voz que le diga, hay que ver, otra vez ha hecho el tonto, ha vuelto a fracasar. No sé si te queda claro, porque el tema es muy complejo, Sí, no, pero me parece apasionante. La integración de las partes evidentemente ha quedado muy clara y muy interesante. Todos tenemos esas partes, quiero dejar muy claro que tener esas partes no es malo. Lo que es malo es que esas partes o bien tomen el control de una forma invasiva sin que podamos evitarlo, o bien estén muy reprimidas, muy apartadas, y entonces tengamos un coste muy elevado en que esconderlas, en reprimirlas, que condiciona que, claro, que esa energía que estamos gastando en eso, que es patológico, no la podamos utilizar en cosas, pues, de una vida normal, relacionarnos con los demás, criar a nuestros hijos y demás. Vale, pues muchas gracias, Manuel.